el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Bueno, señores, son las 8:16. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, en medio de esta lluvia, más todavía, sigo con la palabra de Dios. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Demos siempre amor. Ese que nos da odio a nosotros, démoslo a los demás siempre, porque el amor supera todas las situaciones. Miren, lo que pasó el viernes es de alguna manera una reafirmación de que hay dos visiones diferentes entre los dos liderazgos que tienen el Partido de la Liberación Dominicana hoy en esta situación, el liderazgo del presidente Medina, el liderazgo del presidente Fernández, ambos con visiones diferentes sobre diversas cosas que se concretizan en situaciones como esta. Julio explicó claramente ahorita por qué siempre un presidente de la República, con el caso de las cámaras legislativas, trata siempre de que quienes estén dirigiéndolo de alguna manera haya coherencia, coordinación, porque se tratan muchos problemas de Estado en el Congreso que tiene que haber una coordinación entre quienes lo están dirigiendo. Y yo decía, y le he dicho a varios amigos míos leonelistas, que lo que el presidente Leonel Fernández cosechó el viernes pasado fue lo que sembró en las actividades que hizo frente al Congreso. Es decir, si frente al Congreso, a pesar de una orientación de 26 miembros del comité político, de que lo tomara con calma, de que reflexionara, él no le hizo caso, entonces el comité político ahora no le iba a hacer caso a él frente a un pacto o lo que fuese que tenía que ser nuevamente ratificado por el comité político, porque hay que tener en cuenta que aunque hubo un acuerdo en el 2015, cada año el comité político ratificaba lo que se iba a hacer, es decir, tanto cuando Yomaira, tanto cuando Rubén, tanto como Camacho, siempre el comité político lo ratificaba. ¿Qué pasó ahora? Que había una situación del presidente con el comité político y como el presidente no le hizo caso en un momento al comité político, ahora el comité político no le hizo caso al presidente. Y usted dirá, bueno, pero eso no está bien. Bueno, no está bien, es verdad, de ningún lado. Evidencia que hay, como yo digo, dos visiones, digamos, diferentes, aunque a final de cuentas siempre pactan en lo fundamental, pero en lo particular y en el tejemaneje constante, en el trajinar político cotidiano, hay visiones diferentes. Como lo que pasó, esta declaración, que a mí me parece, lo he dicho siempre, que el presidente Leonel Fernández no hace cosas para ganarse la confianza del presidente Medina y evidentemente esto puede provocar que él no sea el candidato o que si el candidato no tenga todo el apoyo que necesita. Esta declaración de Leonel de que hay líderes, refiriéndose, aunque él no lo dice, pero evidentemente está referida al presidente Medina, que intentan desviar el curso de la historia. O sea, ¿qué está diciendo el presidente Fernández? Que el curso de la historia es que él sea el candidato y que él sea el presidente. Ese es el curso que él entiende normal de la historia. Evidentemente hay personas que entienden que no es así, por varias razones, empezando por el presidente Medina, que no pudo ir a un tercer mandato presidencial. Entonces, el curso de la historia para él era poder haber ido a ser presidente nuevamente, pero cambiando los acontecimientos. Y en el mismo caso del presidente Fernández pueden cambiar los acontecimientos, porque tal vez para algunos entendemos que el curso de la historia no es alguien que ha sido presidente 3 veces que vuelva nuevamente a ser presidente. Ese no es el curso de la historia. El curso de la historia debería ser que viniera un nuevo presidente, diferente a los dos que han sido y con una orientación de seguir desarrollando una senda de crecimiento, de prosperidad y una serie de elementos. Pero evidentemente que es una visión que conlleva a aumentar ese enfrentamiento entre ellos. Pero lo más grave, que a mí me parece muy preocupante, dice el presidente Fernández, que es peligroso eso que están haciendo algunos líderes, porque puede representar un retroceso hacia un régimen autoritario que ya hemos superado en la República Dominicana. Eso se corresponde con lo de Trujillo, dictador del siglo XXI, una serie de elementos que yo creo que no lo ayudan. Yo creo que al presidente Fernández no le ayudan, ni al leonelismo le ayuda este tipo de declaraciones. Pienso que deberían ser un poquito más cuidadosos, porque evidentemente no se puede hablar de régimen autoritario a un presidente como Danilo Medina, que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los presidentes más democráticos de toda la historia de la República Dominicana.
uno de los líderes más concertadores de toda la historia de la República Dominicana, de los líderes con mayor visión para actuar políticamente y para fortalecer las instituciones. Entonces, eso no es posible, eso hace daño, mucho más si se trata de tu compañero de partido, del presidente de la organización de la que tú eres presidente, o sea, el presidente del país de la organización de la que tú eres presidente. Entonces, me parece que ojalá el presidente Fernández pudiera cambiar un poquito ese discurso, porque yo creo que no beneficia ni a él ni al proyecto que él y el presidente Medina encarnan para continuar, ¿verdad?, dirigiendo el país. ¿Qué puede acontecer todo este tipo de cosas? ¿Qué va a acontecer a partir de esto del viernes? Yo creo que el viernes marca de alguna manera una orientación del danilismo. Si el presidente Danilo Medina demostró el viernes que va a actuar en función de ¿qué? De defender a su sector, de actuar lo más coherente posible para fortalecer a su sector y para impedir que el sector que le ha sido adverso en el Congreso no gane la convención del próximo 6 de octubre. O sea, eso es lo que yo entendí como el mensaje del viernes, independientemente de las cosas que pasaron ahí, que son explicables por las protestas frente al Congreso. Pero en sentido general, lo que yo veo es que el presidente Medina está cada vez más atrincherando lo que es su fuerza fundamental al interior del Partido de la Liberación Dominicana, delimitando claramente que él va a hacer todo lo posible porque el danilismo se imponga en la convención de octubre y porque el danilismo continúe dentro del PLD dirigiendo el país. Muchos dirán, pero Eury, eso no es actuar coherentemente porque él debería ser un árbitro. No, yo pienso que él no debe ser un árbitro. Ya él no tiene, o sea, él intentó de alguna manera, ¿verdad?, buscar el acuerdo y la condescendencia del presidente Fernández en un momento donde, bueno, no vayamos ninguno de los dos. Pero el presidente Fernández entiende que el curso de la historia a él es que lo lleva a presidente. Entonces, no es que Danilo quiere cambiar el curso de la historia, es que entiende que ese no es el curso correcto de la historia. Como entendemos mucho, y tal vez estemos equivocados, puede ser que Leonel gane la convención. Si gana la convención, merece ser el candidato al PLD y ser presidente de la República, si la gana. Pero evidentemente ese no es el curso normal de la historia. Y eso es lo que, de alguna manera, entonces entiende el presidente Medina. A ese discurso del presidente Fernández, el presidente Medina dirá, perfecto, hay gente que quieren cambiar el curso de la historia, diciendo que es el presidente Fernández, porque el curso de la historia no es que él vuelva a ser nuevamente presidente, después de 3 veces de haber sido presidente, de hacer buenos gobiernos y de haber dicho que el PLD es una fábrica de presidentes. Entonces el curso de la historia es al revés. El curso de la historia es tomar uno nuevo que pueda encarnar la continuidad de ellos dos, no solamente de Danilo, sino también de Leonel, la continuidad de lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, evidentemente que Danilo ante esta situación no puede ser neutral, porque fuera neutral si hubieran 2 aspirantes, uno de Leonel y uno de Danilo, enfrentándose. Ahí sí podría ser neutral, 2 nuevos que cada uno va a aspirar a dirigir el país por primera vez y a conducirlo en función de lo que han sido los progresos y desarrollo que ha logrado la gestión del Partido de la Liberación Dominicana en sus 2 líderes principales. Pero como uno de esos líderes principales quiere, por encima de todo, volver a ser presidente, es lógico que el presidente Medina no actúe como un árbitro, sino que entienda que debe fortalecer su sector, que debe actuar fortaleciendo su sector y garantizando que la continuidad de lo que él está haciendo, quien mejor la garantiza es uno de los suyos. Y por eso, ese mensaje del viernes es que seguirá fortaleciendo su fuerza para que se escoja de los 7 que tiene como precandidatos 1 y que ese sea apoyado por los otros 6 y que todos juntos entonces empiecen a enfrentar al que, según él es invencible, ¿verdad?, el presidente Fernández, pero que evidentemente las fuerzas del danilismo pueden derrotarlo. ¿Lo van a derrotar? Ya lo veremos el 7 de octubre. Yo le he dicho a varios amigos leonelistas que yo lo que no quisiera es que el 7 de octubre oír a los principales líderes de Leonel o al propio Leonel diciendo me venció el Estado. Porque, ¿qué significa esto? Danilo va a hacer algo parecido a lo que hizo Leonel en el 2012 y en el 2000 con Danilo. Es decir, si tú entiendes que el que te va a continuar es el que puede hacer el más potable, el más posible de garantizar la continuidad, valga la redundancia, de lo que tú estás haciendo, hay que poner todo el esfuerzo para que ese sea el candidato. Y eso es lo que va a hacer el presidente Medina. Entonces, el reto está echado, las cosas seguirán ahora en esa orientación, Leonel fortaleciéndose cada vez más, Danilo fortaleciendo primero al sector y luego al que surja como
el candidato unificado y entonces el choque de trenes será el 6 de octubre y de ahí en adelante veremos a ver qué es lo que pasa. Miren, por otro lado, en el día, este fin de semana recibí una llamada. Yo tengo un gran amigo y hermano, se llama el ingeniero Malaquías Santana, con el cual, ¿verdad?, tengo una relación de muchísimo tiempo, estudiamos juntos en el liceo y en todo. Y él me decía, me mandó una cita, un análisis que hace el economista André Oppenheimer sobre el crecimiento de América Latina y donde concluye que América Latina este año, la proyección es que va a crecer un 0.6% nada más. Y entonces me decía, Eury, ¿cómo es posible? Explícame, me decía él, ¿cómo la economía dominicana puede crecer un 5% si América Latina solamente crece un 0.6%? Como que no lo entiendo. Y peor, entonces me dice, peor todavía, si la economía global va a crecer un 3.2%, ¿cómo puede la economía dominicana crecer un 5%? Y yo le decía, mira, Malaquín, el problema es que cuando tú haces las cifras globales, tú sumas las economías de todos los países. Si tú sumas uno que tiene un 10% crecimiento, China, que llega a un 9, un 10% de crecimiento, y tú lo sumas con 2 o 3 que crecen un 1%, el crecimiento global de la economía va a estar por debajo de 5. Sin embargo, China creció un 10%, un 9, un 11, qué sé yo. Entonces, el problema es cuando tú desagregas, tú te das cuenta la fortaleza de las diversas economías del mundo. Y le decía, mira lo que ha pasado en América Latina. No es este año, le decía yo a mi hermano Malaquía, es en los últimos 10 años. América Latina siempre ha crecido menos, pero mucho menos que la economía de la República Dominicana, que tiene un crecimiento sostenido desde el 2005 hasta el día de hoy, 15 años consecutivos creciendo de manera sostenida a pesar de la crisis del mundo y a pesar de que América Latina casi nunca ha crecido. Y le decía, te pongo solamente los últimos 4 años como prueba. En el 2018, América Latina global creció un 0.9%. La República Dominicana creció un 7%. En el 2017, América Latina creció un 1.1%. República Dominicana creció un 4.6%. En el 2016, América Latina creció un -1%, o sea, decreció. Y República Dominicana creció un 6.6%. Y en el 2015, América Latina creció 0.1% y República Dominicana creció un 7%. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En América Latina hay situaciones de economías muy complicadas y difíciles, caso Venezuela, por ejemplo, que te llevó el año pasado y el año antepasado, está creciendo por encima negativo de un 20%. Eso tumba todo el crecimiento de América Latina, porque cuando tú haces la cifra global, no muestra la particularidad. Tropigas te da la hora. ¿Cuál es la 8:30 particularidad de la economía dominicana? Tropigas, es una economía el gas sólida, de los dominicanos. Crecimiento permanente, sana, es una economía que mantiene ese crecimiento sostenido con baja inflación, con control de todos los parámetros macroeconómicos, pero sobre todo que sigue siendo el mejor destino de inversión de todo el continente. Entonces, eso es lo que muestra la solidez de la economía dominicana y es lo que explica por qué este año también, 2019, se proyecta que América Latina crezca un 0.6% y República Dominicana va a crecer más de un 5%, porque también siempre crecemos 1 o 2 puntos porcentuales por encima de donde dicen los organismos internacionales. Hermano Malaquías Santana, esa es la explicación. La economía dominicana tiene solidez, tiene crecimiento, tiene perspectiva y esperamos que siga así. Cambio y fuera.